Este próximo domingo, 6 de septiembre, tendremos presentación de niños en casa, en los cultos 7, 9 y 11 de la mañana. Los pasos a seguir son: envía un correo a kids@tabernaculo.net con los siguientes datos: nombre y edad del niño, nombre de los padres, una fotografía del niño con sus padres o uno de ellos. Recuerda que la edad máxima es de 6 años. La presentación de niños será transmitida en vivo a través de la Iglesia del Aire, Radio Bautista, Taber TV, nuestras plataformas digitales y por el www.tabernaculo.net. Tabre Central, siempre contigo. Bienvenido a la Iglesia del Aire, un lugar donde sin importar dónde estés, puedes conectarte para formar parte de todos nuestros servicios. Recuerda que puedes unirte por la señal abierta de Taber TV y Radio Bautista, también por nuestros diferentes medios digitales, www.tabernaculo.net, Facebook Live, YouTube Live y en nuestra aplicación móvil TaberGo, disponible en la App Store y Google Play. Gracias por estar con nosotros. Nuestro servicio comienza ahora. Tabernáculo Central, en la visión perfecta de Dios, ahora más cerca de ti. Vamos a iniciar cantando esa alabanza para nuestro Dios y para iniciar este culto. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Amén. Vamos a ir en este momento a orar a nuestro Dios, a iniciar este culto con una oración en el cual nosotros le entreguemos cada uno de los pasos que se realizan dentro de este culto. Para mí es importante desde la alabanza, porque prepara nuestros corazones, así tanto la palabra del Señor, porque se siembra la semilla en nuestro corazón. Así que vamos a orarle a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque una vez más nos das el privilegio y nos permites entrar en ese momento de armonía contigo. Digo armonía porque es un momento de alabanza, un momento de adoración y un momento de aprendizaje. Padre, ablanda, suaviza los corazones de aquellas personas que vienen y que escuchan con un corazón duro. Señor, que este día las alabanzas puedan tocar y ablandar su corazón, y que la palabra expuesta este día pueda servir para cambiar lo que nosotros hayamos pensado por lo que tú piensas. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le voy a pedir que me acompañe al proverbio de este día, Proverbio capítulo número 2. Proverbio capítulo número 2. El subtítulo de este capítulo dice: excelencias de la sabiduría. Excelencias de la sabiduría. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti,
haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y cuando la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Palabra del Señor que nos recuerda a nosotros que es capaz de hacer la palabra de Dios en nosotros, dándonos sabiduría e inteligencia. Una de las cosas más difíciles para hacer al hombre es poder librarse de sus pasiones, de su humanidad, pero aquí la palabra del Señor nos enseña que las pasiones quedan sujetas si nosotros introducimos sabiduría, introducimos inteligencia, y si la acuñamos y se la guardamos más que a tesoros. Yo quiero dejarle a usted en su corazón que esta sabiduría pueda entrar para que nosotros podamos vivir un poco mejor y no culpemos a Dios de lo que a nosotros nos compete. El problema que hoy tenemos es que el mundo ha hecho un desastre del mundo y al final quien tiene la culpa es Dios. Hicimos del mundo un desastre en el que los niños se mueren, no por la culpa de ellos, por la culpa de nosotros como papá, pero al final a quien culpamos es Dios y Él es el que no existe, quizás porque ¿quién ayudó a ese niño? Ahora el final culpable es Dios. Cuando fuimos nosotros quienes despreciamos la sabiduría y la inteligencia que Él nos había dado. Cuando a pesar de saber que nuestros actos perjudicarían a los que venían después de nosotros, lo seguimos haciendo. Cuando sexualizamos nuestra sociedad y seguimos permitiendo que ocupara la violencia nuestras casas. Cuando era más honroso para nosotros decir yo puedo pelear con cualquiera y saber que eso iba a afectar a nuestros hijos, y ahora nuestros hijos mueren por esa violencia que nosotros le enseñamos día con día o años antes o generaciones antes nos fueron enseñando, y ahora los niños mueren sin culpa de ellos. Hoy los niños mueren por hambre y eso es la culpa de Dios. ¿Acaso no serán la culpa nuestra? Los niños mueren por hambre porque nosotros no les queremos dar de comer, porque la comida está ahí. Porque el mundo se abastece a sí mismo, pero hay hombres que prefieren tirar la comida a regalársela a alguien. ¿Y eso es la culpa de Dios? No es la culpa de Dios, es la culpa nuestra. Porque nosotros no quisimos asumir el poder de la sabiduría en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque Dios nos dejó en la Escritura cómo debíamos dirigirnos para vivir bien, pero no lo quisimos. Así que no culpemos a Dios. No digamos que Dios no existe. Los culpables hemos sido nosotros. Así que vamos a orar este día. Y quiero orar para que cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad como cristianos, como personas, como humanos. Nos equivocamos. Confiésele por favor esta mañana su pecado al Señor, que de alguna manera restaura nuestra vida y restaura nuestra comunión con Dios. Así que vamos a orar a nuestro Dios. Señor,
Te quiero agradecer esta mañana por tu misericordia, porque a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de quienes nos hemos ido formando, nuestra manera de ser, porque en muchas ocasiones, aún sabiendo y conociendo tu palabra, que nos ha dicho, eso no lo hagas, nosotros lo hacemos, hemos echado a perder nuestra vida y de vez en cuando nos molestamos. Y me molesto y yo digo, ¿y por qué Dios hace esto? ¿Que Dios no es todopoderoso? ¿Que Dios lo sabe todo? Sí, porque lo sabe todo. Nos dijiste que no debíamos hacerlo, pero no quisimos oír. Y ahora que nuestra vida, entre comillas, se ha echado a perder, y digo entre comillas porque tú la puedes restaurar, ahora que nuestra vida está hecha a pedazos, te culpamos a ti. Perdónanos, Señor, perdón porque nos hemos equivocado en nuestras acciones, en nuestro pensamiento, pero queremos reconstruir. Aquí estamos, Señor, volviendo a tus pies. Señor, ¿a dónde más iríamos si no tenemos a dónde ir que ante ti? Y aun cuando nos hemos equivocado, lo lindo de ti es que cuando hay un texto que nos reprende, que nos da castigo, siempre hay un texto después que nos da una oportunidad, una salida, y tú siempre te dice, pero si tú te arrepientes, yo te restauro. Y esta mañana nosotros nos arrepentimos de nuestros errores y sabemos que tu mano poderosa está ahí para rescatarnos. Por eso, Señor, queremos cantarte esta bonita alabanza, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Padre, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu misericordia. Sabemos, Señor, que nuestros errores rebasan la misericordia humana, pero sabemos también que nuestros errores no rebasan tu misericordia. Porque aun cuando nosotros hemos sido infieles, tú permaneces fiel. Porque nuestra debilidad perfecciona tu poder y tu gracia. Señor, porque para ti no hay problema si nosotros nos hemos equivocado y queremos regresar. Porque para aquel hermano que lleva años de no venir a la iglesia, que quizás hace 20 o 25 años se convirtió a Cristo en esta o en otra iglesia, en el tabernáculo o en otra iglesia de las asambleas, en cualquier otra iglesia, y se ha alejado de Dios y no lo busca y no lo quiere ver y no quiere estar con Él y se alejó o vivió su vida. Ahora Dios le está llamando. Muchos años después Dios le sigue llamando y le sigue diciendo, hermano, busque a Dios. Busque a Dios. Busque a Dios entre tanto pueda ser hallado. Búsquelo, que Él está con los brazos abiertos. Él está con usted, Él le acompaña. Dele la oportunidad al Señor de demostrarle que su amor es capaz de cubrir sus faltas. Deje de estar llorando, lamentándose y diciendo, yo no soy apto para Dios. Sí, no lo somos, pero su misericordia es mucho más grande que nuestros errores. Así que, Señor, estamos aquí admitiendo que nos equivocamos y aceptando tu perdón, Señor, aceptando que tú nos has estado llamando entre todos estos años. Te quiero pedir, Señor, especialmente esta mañana por la palabra de Dios, porque seas tú, Señor, quien nos hable al corazón. Porque así como cuando ibas caminando con aquellos hombres y su corazón ardía dentro de ellos, este día nuestro corazón pueda arder con tu palabra. Porque tú, Señor, serás quien inspira al pastor. Porque tú, Señor, serás quien hable a través de él. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.
con nosotros la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por su sintonía, gracias por estar junto a nosotros compartiendo esta mañana de miércoles en nuestro culto de Amaneciendo con Dios. Voy a pedirle que abra su Biblia en la primera carta a Corintios. Primera carta a Corintios, capítulo 1, versículo 1. Hoy vamos a ocupar bastante la Biblia, mis estimados hermanos, y básicamente no la vamos a ocupar en el libro que hemos iniciado de estudio, porque el título de la meditación, de la predicación de esta mañana es Pablo, el apóstol de los gentiles. Y vamos a hablar acerca del autor de esta carta a los Corintios. Tengo el deseo de querer hablar acerca de este personaje tan emblemático, tan importante para el desarrollo evangelístico a lo largo del Nuevo Testamento. Pero antes vamos a leer Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Nuevamente lo vamos a leer. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta hermosa mañana que nos regalas. Te pedimos sabiduría, te pedimos iluminación para poder comprender tu palabra, Padre Santo, y ver lo importante, el ministerio que le entregaste a Pablo, Dios, y que nosotros debemos de seguirlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Como le decía, vamos a ir ocupando bastante la Biblia porque vamos a hablar acerca de este señor, el apóstol Pablo, que en lo personal es un personaje bíblico al cual yo le tengo mucha admiración. Y no solamente por la labor evangelística que él tuvo, la labor de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, sino también porque fue una persona preparada. Y eso a nosotros como pastores nos motiva, porque este personaje, a pesar de que llevó el evangelio a muchos lugares, fundó muchas iglesias, no era alguien que cualquier persona le podía dar garabato. Es por eso que nosotros insistimos en mandar los bosquejos para que usted pueda hacer su estudio personal, para que usted pueda informarse en la Escritura, documentarse en la Escritura, llenarse de sabiduría en la Escritura, para que cuando usted vaya afuera, personas vengan y no le den garabatos, hermanos. Usted va a saber específicamente lo que Dios le quiere decir porque usted lo va a estudiar en la palabra del Señor. Y a nosotros nos motiva mucho el poder enseñarle, y estamos aprendiendo juntos, hermanos, tanto ustedes como nosotros, créame, estamos aprendiendo juntos acerca de la palabra del Señor. Y este señor, Pablo, el apóstol de los gentiles, que él mismo, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, era una persona estudiada, ya lo vamos a leer más específicamente en la palabra del Señor. Pero quiero dar algunos datos y algunas curiosidades acerca del apóstol Pablo. Bueno, en la predicación del miércoles anterior aprendimos que esta carta es carta, mis estimados hermanos, no es un libro, es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que está en Corinto. Por eso la carta se llama Corintios. La iglesia fue fundada en Corinto en el segundo viaje del apóstol Pablo, y la carta fue escrita allá aproximadamente por el año 55 después de Cristo, ahí por el tercer viaje del apóstol Pablo. Estas fechas son aproximadas, mis estimados hermanos, pero antes de hablar del apóstol Pablo, vamos a hablar de Saulo de Tarso, que es el nombre con el que nació el apóstol Pablo. Con ese nombre de Saulo es el que nació y fue reconocido, un nombre hebreo. Entonces, Saulo, la primera mención que nosotros tenemos de este nombre, ahí está en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 58. Es la primera mención que se hace de este personaje del cual estamos hablando.
Mire lo que dice en el versículo 58. En lo que estaba pasando anteriormente de ese versículo es que Esteban estaba predicando el evangelio, el reino de Dios acerca de Jesucristo, y la gente lo empezó a acusar hasta llegar el momento en que lo apedrearon y arrojaron las vestimentas a los pies de Saulo, y ahí es donde entra en escena. Y dice el versículo 58 de Hechos capítulo 7, y echando fuera de la ciudad, le apedrearon, hablando de Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. A partir de ahí, el libro de Hechos empieza a hablar de este personaje. Saulo, como se conocía, como era su nombre en hebreo, y después Dios se lo cambió a un nombre para que la comunidad griega tuviera empatía simplemente al mencionar su nombre. Pero aquí se nos menciona a este señor que es Pablo en la muerte de Esteban. En el capítulo 8 ya se menciona como un perseguidor. A Pablo, mire, este acontecimiento de que una persona predicara y que la comunidad, la multitud matara a pedradas a una persona, este acontecimiento le gustó a Pablo. Le gustó lo que estaba viendo, porque según él en ese entonces lo que estaba hablando Esteban eran falsedades. Lo que estaba hablando Esteban iba en contra de las costumbres, de las leyes. Y esto le gustó a Pablo. Por eso es que en el versículo 1 del capítulo 8, siempre de ahí de Hechos, mire, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, que se le conoce como el primer mártir, porque él estaba predicando cuando fue apedreado, y Saulo dice que consentía su muerte. O sea, le gustó que estas personas hayan matado. Entonces, eso motivó a Pablo a quien se convertiría por un periodo de tiempo pequeño tal vez en un perseguidor de la iglesia, porque en el versículo 3 del capítulo 8, siempre de Hechos, miren lo que dice: y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahí del capítulo 8 se nos menciona el trabajo que este señor hacía en perseguir a la iglesia. La iglesia, a los apóstoles, a las personas que habían reconocido que Jesucristo había venido, había muerto y había resucitado. A estas personas, Saulo en ese entonces era a los que los perseguía. Y le daba gusto, porque más adelante en el capítulo 9, donde ya se nos habla acerca de la conversión de él, todavía se nos dice, miren el versículo 1, Saulo respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y ahí en adelante dice que él pide cartas al sumo sacerdote para seguir con ese trabajo de encarcelar, de castigar. Y aunque no se nos menciona literalmente que esas cartas eran para matar a los discípulos, a los apóstoles, a quienes predicaran el evangelio de Jesucristo, sí se nos dice en el versículo 1 del capítulo 9 que dice que respiraba, él ansiaba, él en su interior, él quería matar a los discípulos, respiraba aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Esa era su intención, aunque en el capítulo 8 vimos que él asolaba a la iglesia y entrando a casa por casa, arrastrando a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. En el capítulo 9 se nos menciona que él no solamente aspiraba a eso. Recuerden que consintió en la muerte de Esteban. Le gustó que mataran a una persona que estaba predicando, según él, algo que no era necesario, algo que no tenía que existir. Hasta en ese punto. Pero en el capítulo 9, impresionantemente, el título incluso del capítulo dice la conversión de Saulo. Y ahí vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esto. Y como le decía, en esa conversión que Pablo tiene directamente con nuestro Señor Jesucristo, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, él recibe esa revelación de parte de Dios, se le aparece Jesucristo, le habla Jesucristo,
y le dice, y ahí tiene ese encuentro personal con Dios. Y mire qué bonito lo que dice en el capítulo 9, versículo 15, porque cuando Saulo es llamado directamente por Jesucristo, es llevado, hay una revelación acerca de un hombre que se llama Ananías. Y miren lo que Dios le dice a esta persona, Ananías, porque Dios encomienda algo a Ananías de ir y visitar a Pablo, porque en el momento de la conversión Pablo quedó ciego. Y Dios le da dirección a Ananías para que vaya a visitar a Saulo, para que lo sanara. Y él se pone un poquito con miedo porque recuerde los antecedentes anteriores del apóstol Pablo. Perseguidor, consentía la muerte de los apóstoles y pedía cartas a los sumos sacerdotes para que él tuviera toda autoridad, potestad de poder ir y encarcelarlos, incluso hasta matarlos. Él sabía de todo ese historial y tenía miedo. Pero miren lo que Dios le dice a Ananías en el capítulo 9, versículo 15 de Hechos. El Señor le dijo a Ananías, ve. Mire cómo habla el Señor en ese momento de Saulo. Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Impresionante lo que Dios está hablando de una persona recién convertida, pero de lo que se va a convertir en un futuro. Impresionante, mire, porque instrumento escogido me es Y ahí podemos sacar una bonita enseñanza de que a usted y a mí, hermano, no importa nuestro pasado, lo que importa es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Y Dios ocupa a quien Él quiere ocupar. Y mire, Dios está llamando a una persona que consentía la muerte de los que seguían a Jesús, una persona mala, una persona que le gustó ver morir a otra persona porque estaba predicando según él algo que no debía ser predicado. A esa persona Dios llamó. Así que usted y a mí no me puede venir a decir, estimado hermano, que no, yo soy muy malo, yo he tenido un pasado muy pecaminoso, yo he hecho cosas muy malas. Dios lo va a ocupar si Él quiere y si en sus planes está, así como el apóstol Pablo. De ahí en adelante empieza el ministerio, cuando Dios, y efectivamente después de ese relato de lo que Dios le dice, Ananías va donde Pablo y recobra la vista el apóstol Pablo, y a partir de ahí empieza lo que es el ministerio del apóstol Pablo, aunque todavía ahí se llamaba Saulo. En algunas intervenciones que más adelante tiene todavía se le llama como Saulo. Saulo por aquí, Saulo por allá, pero la primera mención que ya se le reconoce como Pablo es en Hechos capítulo 13, versículo 9. Y dice Hechos capítulo 13, versículo 9. Y dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Y ahí se nos menciona la primera vez el nombre de Pablo. Y de ahí en adelante ya no se le vuelve a mencionar como Saulo, sino como Pablo. Y ya le voy a mencionar una de las razones por las cuales. Porque Saulo, como le decía, era un nombre hebreo. En su comunidad era bien conocido. Tenía reconocimiento su nombre porque era hebreo. Pero algo que es muy importante resaltar y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, es que Pablo también tenía ciudadanía romana. Entonces, aquí se nos menciona el nombre de Pablo, un nombre griego, un nombre que iba a ser bastante popular en esa comunidad. Y ya le explico por qué. Entonces, de ahí en adelante, como le decía, se le menciona como el nombre de Pablo. Pablo le decía que era romano de nacimiento. Y esto lo podemos encontrar en un relato bien bonito que es en Hechos capítulo 16. No se lo voy a leer todo, pero fíjese que lo que pasó en el capítulo 16 de Hechos es de que Pablo empezó su ministerio a predicar. Llegó a predicar donde cierta persona y
se incomodaron tanto que los metieron a la cárcel. Aquí ese relato donde podemos encontrar, donde Pablo y Silas, se recuerda, ellos cantan alabanzas, las puertas se abren y ellos pueden salir de la cárcel tan fácilmente. Eso, en ese capítulo 16 es esa historia la que se nos presenta. Pero lo que yo quiero resaltar es que cuando Pablo es encarcelado, cantan alabanzas, existe un terremoto y ellos logran salir de la cárcel. Llegan los magistrados a quererlos apresar nuevamente en donde ellos estaban alojados. Pero viene Pablo y mire lo que le dice en el versículo 37 del capítulo 16 de Hechos. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, hablando Pablo diciéndole a las personas que llegaron a quererlos nuevamente apresar. Primero les dice que los han azotado sin un proceso judicial. Y segundo, Pablo les dice que él es ciudadano romano. Nos echaron a la cárcel, dice, y ahora nos echan encubiertamente. Y mira lo que dice el versículo 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, a las personas que ejercían el juicio, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Él nació en una comunidad judía, pero esa comunidad judía estaba dominada por el Imperio Romano. Por lo tanto, el apóstol Pablo tenía en su sangre ser un judío, pero tenía la nacionalidad romana desde su nacimiento. Y aquí podemos ver una evidencia que solo el tener esa ciudadanía romana de parte de él era muy importante. Total, la historia termina en que no les hicieron nada, los dejaron libres porque primero, acuérdense, los habían apresado y los habían azotado sin un juicio previo. Bueno, de ahí, hermanos, en adelante, en el libro de Hechos podemos observar todo el ministerio del apóstol Pablo, sus viajes misioneros, que podríamos mencionar que son 3 los importantes, aunque cuando fue apresado y llevado a Roma, también lo podemos considerar como el 4º viaje misionero del apóstol Pablo, porque en cada parada que hacía, él predicaba, hacía cartas estando preso. Entonces sí, podríamos decirlo que aunque fue apresado y llevado a Roma para matarlo, podríamos llamarlo como un viaje misionero. Y hablando de los viajes misioneros, me encanta porque nosotros, hermanos, podemos ver el esfuerzo humano que este Señor hizo para predicar el evangelio. En su primer viaje misionero recorrió aproximadamente 1000 kilómetros, y solo son datos a pie, no son los datos que cuando él navegaba en barco, que había bastante distancia de navegación. Pero estos datos son aproximadamente lo que él caminó en su primer viaje. En su segundo viaje aproximadamente recorrió, mire, 1926 kilómetros aproximadamente. Impresionante. Y en su tercer viaje recorrió aproximadamente 1700 kilómetros a pie, como le decía, sin contar la navegación en barco. Usted ahí en su casita haga la suma de cuánto aproximadamente recorrió esta persona, este apóstol, a los gentiles, de los gentiles, en sus viajes misioneros. Y aquí no tomamos en cuenta el 4º viaje, el que le decía. Pero es increíble. Y recuerde que en ese entonces no había calzado tan fino, tan cómodo como el que nosotros tenemos ahora. En ese entonces eran sandalias, eran chinelas como le conocemos aquí. Solo era una capa de cuero abajo y amarrada arriba, nada más. Y él recorrió todo eso y en cada lugar que él visitaba fundaba una iglesia. Y posteriormente es ahí donde ya manda esas cartas a esas iglesias que él fundó. Todas esas cartas de Corintios, de Filipenses, de Tesalonicenses, de Efesios, todas esas cartas eran dirigidas a iglesias. Y cojo que en la Biblia solo podemos ver reflejada en esas cartas ciertas iglesias, eran muchísimas más iglesias. Mire, recorrió desiertos, recorrió zonas rurales,
No habían calles pavimentadas como el día de ahora, hermano. O eran de tierra o eran de piedras, hermano. Porque si algo tenían los romanos es que ellos construían, muchas calles y las empedraban, pero no era nada fácil. Mire, en el mar, hablemos en el mar él navegaba viento en contra, viento a favor y también viento en contra. Y los viajes no son como los de ahora de rápido, relativamente. Esos viajes eran mucho más largos, mucho más amplios. La comodidad no era dispensable, no era en los barcos, así que no me imagino esos viajes tan largos en la incomodidad de todos esos barcos, pero sin embargo este Señor lo hizo, predicó a judíos primeramente y estos le rechazaron rotundamente. El mandato, recuerde, el mandato de nuestro Señor Jesucristo fue ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y dijo al judío primeramente y después al griego, que el griego representaba a la persona extranjera, aquella que no era de la raza del pueblo de Israel. Entonces sí, prediquen en su casa primero y después prediquen a los que no son de la raza. Y efectivamente el apóstol Pablo iba a las sinagogas, se presentaba en las sinagogas porque tenía un título de fariseo, ya lo vamos a leer bien bonito. Y se presentaba y como era un fariseo, era escuchado, pero el mensaje que llevaba no era de ley, no era la ley que llevaba. El mensaje que llevaba era un mensaje de salvación. Jesucristo muerto y resucitado, y Él como el dador de la vida y diciéndonos amémonos unos a otros. Si esta persona te hizo mal, pues no le devuelvas mal por mal. Entonces ese mensaje contradictorio a estas personas, el misma sangre de Él, el mismo pueblo de Israel, lo rechazaban. Entonces cuando Él veía el rechazo en el pueblo, en la sinagoga, Él se iba y se desplazaba a las personas gentiles, a las personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Mire, vámonos a ir a Filipenses, lo que le decía. Lo que se menciona en Filipenses capítulo 3, versículo del 4 al 8, es la carta de presentación del apóstol Pablo, hablando de sus credenciales, de lo que había estudiado y de lo que era. Por eso es que le digo que es importante para nosotros el prepararnos. Por eso existe un seminario teológico en esta su iglesia, porque es necesario que aprendamos, que tengamos principios de interpretación bíblica, que aprendamos griego para poder comprender lo que la Escritura y poder ampliar mucho más el texto que nosotros vayamos. Es importante el estudio y el apóstol Pablo aquí lo puede recalcar. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, miren lo que dice: yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Mire, hebreo de hebreos, conocía la ley, conocía las costumbres, En cuanto a la ley, mire, fariseo, él comprendía y ejercía la ley en su tiempo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, está contando de lo que él era. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Mire, capítulo 4, versículo 11, haciendo un poquito de continuidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y un versículo que todos ocupamos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Impresionante los argumentos que este Señor
da acerca de los estudios, el conocimiento de las costumbres, el conocimiento de la ley y lo íntegro de una vida cristiana. Y por eso termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo no habla de que usted y yo somos invencibles y que todo vamos a conquistar. No, hermano. Habla de la integridad que debe de tener uno como cristiano. Y por eso en versículos anteriores el apóstol Pablo hace mención y dice: sé tenerlo, sé tener y sé no tener. Sé dormir en lugares bonitos, dice el apóstol Pablo, y sé dormir en la calle. Sé tener abundancia de alimento y sé tener hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ese versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mis estimados hermanos, habla de la integridad que usted y yo debemos tener en la vida cristiana. Altos y bajos, pero en todas esas ocasiones debemos de servir a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de creer en circunstancias buenas, en circunstancias malas. Siempre debemos de confiar en Dios. 5 años después, Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, ya no lo voy a leer por el tiempo, pero Pablo viene y le escribe a Timoteo porque después de lo que acabamos de leer, 5 años después, Pablo ya está rumbo a Roma para ser sacrificado, para morir. Quiero hacer énfasis en que la Escritura no nos dice cómo murió el apóstol Pablo. La tradición, la historia nos dice que murió decapitado, pero la Escritura no lo menciona. Pero aquí Pablo le escribe a Timoteo y le dice de que tome ánimo, que predique la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, porque dice ahí en el versículo 6 del capítulo 4 de 2 de Timoteo: porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ahí, hermanos, cuando el apóstol Pablo muere, la totalidad de todo su ministerio tiene aproximadamente 30 años. 30 años que este señor recorrió lugares donde fue apedreado, encarcelado, latigado. Pero en 30 años fundó más iglesias que todos los apóstoles que estaban en Jerusalén. Y ahí ya podemos nosotros volver siempre a la carta a los Corintios, donde se nos menciona que es Pablo el apóstol que lleva ese evangelio a muchísimos lugares. Pablo es llamado el apóstol de los gentiles allá en Romanos capítulo 11 versículo 13. Y ya se lo expliqué por qué es que se le llama apóstol a los gentiles, porque él llegaba donde su gente y no escuchaban. Al contrario, lo querían matar. Entonces él se iba donde la gente gentil, a donde los griegos, a los que tenían costumbres e idolatría grande y muy amplia, a ellos iba. Y una de las historias, y con esto quiero concluir, aunque me quedó mucho por hablar, es cuando Pablo visita el Areópago en Atenas, y esto se encuentra en Hechos capítulo 17, versículo 19. No lo vamos a leer por el tiempo, pero lo que sucede ahí es que Pablo, la gente, cuando él hablaba, recuerde que él era fariseo, él era hebreo de hebreos, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Él conocía mucho, había estudiado a los pies de Gamaliel. Y él, cuando llega a Atenas, una ciudad no solamente idólatra, una ciudad no solamente cosmopolita, una ciudad que tenía, hermanos, la cuna de la filosofía. Y en este Areópago se juntaba la gente filósofa a hablar de astralidades, hermano. Ellos veían una hoja caer y los grandes diálogos de ellos eran: ¿por qué la hoja cayó? ¿Qué motivó a la hoja a caerse? ¿Cuánto a distancia? ¿Por qué no cayó? Cualquier cosita ellos filosofaban. Pero cuando Pablo llega a Atenas y empieza a predicar, todas las personas, esas personas eruditas, filósofos, se sorprendieron como él hablaba y lo invitaron al Areópago a hablar. Y Pablo utiliza una de las estrategias de evangelismo que a mí me llama poderosa la atención. Y el mensaje ese es el que vamos a aprender. Porque Pablo dice, está frente al Areópago, o también y donde están sentados frente a toda esa multitud, y Pablo les dice: he visto que ustedes tienen dioses de todos, le dice. E incluso vio un altar
que decía al Dios no conocido. Bueno, pues de ese Dios al que ustedes no conocen, dice el apóstol Pablo, de ese es el que vengo a hablarles. Y ese Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir y a salvarnos, murió en una cruz, resucitó, su sangre nos limpia, y empezó a predicar el apóstol Pablo. Ocupó su ambiente, ocupó una estrategia evangelística, aunque dicen que esa palabra no existe, pero se entiende el sentido. Aunque él ocupó su alrededor, su ambiente, no se dejó llevar por el sistema, sino cambiar el sistema que ahí existía. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Podría seguir hablando más del apóstol Pablo, como por qué es llamado apóstol y por qué ahora no hay apóstoles, aunque usted y yo sabemos que usted ha oído el apóstol fulano de tal, el apóstol Santiago Zúñiga. Para ser apóstol le voy a mencionar 3 características de muchas que hay por las cuales usted debe, o si usted quiere ser apóstol, o si yo me quisiera ser apóstol, solo lo estoy diciendo de manera risible. Usted debe de haber conocido personalmente a Jesús. Y el apóstol Pablo, allá en Gálatas capítulo 1, versículo 12, expresa que él fue adiestrado personalmente por Jesucristo. Haber sido escogido y enviado, la segunda característica, haber sido escogido y enviado por Jesús. Y recuerde que en la conversión de Pablo, Jesús se le aparece y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice: Señor, ¿quién eres? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tuvo ese llamado directamente de parte de Dios. Y mire, una tercera característica para ser apóstol es haber sido testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, al presentársele a Pablo en su llamamiento, era porque había resucitado. Por eso es que en esta actualidad no pueden haber apóstoles, porque necesitan cumplir eso y muchas características más. Y lo peor que ahora ser apóstol es como estoy más arriba de todos ustedes y ustedes no son nada. Vuelvo y le repito, hermanos, por eso es que en la actualidad no pueden haber apóstoles, porque hay que cumplir esas características. Y el apóstol Pablo las cumplía a ley. Voy a terminar aquí, tal vez en la próxima predicación puedo hablar acerca de otros aspectos de la vida del apóstol Pablo, pero lo que yo debo de resaltar es que en 30 años aproximadamente de su ministerio, él recorrió muchísimos lugares y predicó el evangelio. Y por eso en 1 Corintios capítulo 1 versículo dice Pablo, presentándose, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y si tomamos en cuenta Romanos, Corintios y todas las demás cartas, es el apóstol que más cartas, más escritos tuvo en toda la Biblia. Tomemos el ejemplo de Pablo como la persona que no le importó que lo apedrearan, que no le importó que lo difamaran. Él llevó el evangelio a su casa, a su tierra, a su sangre y después a las demás personas. Ahí donde usted está, voy a pedirle que cierre sus ojitos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta mañana y gracias por la predicación de tu palabra. Gracias porque aprendimos un poquito del apóstol Pablo. Pudimos ver su ministerio, cómo lo llamaste, Dios, qué es lo que hacía y qué es lo que empezó a hacer después de ser llamado. De todo corazón te pedimos tener ese corazón de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, como lo tuvo el apóstol Pablo. Te lo suplicamos, que nos des ese deseo de predicar lo que está en tu palabra, de predicar tus maravillas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis estimados, hoy vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Le agradezco enormemente a usted que nos ayuda. Gracias. Usted con su colaboración, sus diezmos y sus ofrendas, los medios de comunicación siguen avanzando, siguen funcionando. La radio, la televisión, la página web, la Taber App, todo funciona y todo tiene un costo. Y gracias a sus ofrendas sigue funcionando. El Ministerio Retorno sigue funcionando. También nuestro albergue sigue funcionando. Seguimos llevando con nuestros ministerios de ayuda social esos alimentos a las personas que lo necesitan. Así es que muchísimas gracias. Mire, ya nos pagaron, hay que honrar a Dios
con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así es que vamos a cantar la alabanza para entonarla en este momento. Oh, nuestro tuyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y pres te damos, oh buen Dios. Amén. Bendito Dios, gracias porque ha llegado a nosotros ese salario, Dios, ese sueldo, ese dinerito. Te pedimos de todo corazón que podamos administrarlo de la mejor manera, no malgastarlo. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes para suplir nuestras necesidades, pagar nuestros compromisos, y si hay deudas también hay que pagarlas. Te suplicamos que nos ayudes a administrar. Gracias por cada uno de los hermanos que hacen el esfuerzo de diezmar a esta tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Este próximo domingo, 6 de septiembre, tendremos presentación de niños en casa. En los cultos 7, 9 y 11 de la mañana. Los pasos a seguir son: envía un correo a kids@tabernaculo.net con los siguientes datos: nombre y edad del niño, nombre de los padres, una fotografía del niño con sus padres o uno de ellos. Recuerda que la edad máxima es de 6 años. La presentación de niños será transmitida en vivo a través de la Iglesia del Aire, Radio Bautista, Taber TV, nuestras plataformas digitales y por el www.tabernaculo.net. Tabre Central, siempre contigo. Gracias por ofrendar y participar en los ministerios del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Son miles de personas las bendecidas por medio de estos ministerios de ayuda social. Gracias por tu confianza y aporte. Cada programa de televisión, radio como redes sociales funciona 24 horas del día sin publicidad alguna, junto a sus 11 repetidoras y operadores que son activadas por medio de tus donaciones. Entre los ministerios más significativos de la iglesia tenemos a nuestros niños del albergue infantil, quienes están bajo nuestra total cobertura y responsabilidad. Retorno, nuestro centro de rehabilitación para alcohólicos y adictos. Contamos con ministerio de hospitales, guarderías, dormitorios públicos, repatriados, privados de libertad, hombres y mujeres, Bartolinas y más. Compartir con los menos privilegiados es nuestra pasión. Por ello, Pan y Chocolate reparte alimentos a los indigentes cada semana en diferentes rutas. El Ministerio Mundo de los Sueños acompaña a los niños y familiares en sus momentos de crisis de salud. Consejería telefónica, programas de becas universitarias y educación básica. Todo esto es posible gracias a tu confianza y donaciones. Ayúdanos a ayudar. Visita nuestra iglesia. Puedes llamarnos al 503-2236-1029 o escribirnos a donaciones@tabernaculo.net. Puedes también buscarnos en www.tabernaculo.net. Al ingresar en la página, puedes buscar cómo ofrendar y donar. Cada vez que ofrendes, recibirás tu comprobante de donación para saber que está siendo bien administrado. Muchas gracias. Hay mucho camino por recorrer, pero juntos lo lograremos. Dios bendiga y multiplique todo lo sembrado. Este es tu ministerio, Tabernáculo Bíblico Bautista Central. Gracias, Carlito. Gracias, Rafita. Gracias, Josué. Lo voy a mencionar a todos. Bueno, mis estimados hermanos, yo quiero recordarles que es nuestro deseo en el culto de Amaneciendo con Dios que todos aprendamos juntos, y es por eso que nosotros tenemos ese grupo de WhatsApp donde solo su servidor escribe, y ahí es donde mandamos los bosquejos para que usted en su estudio personal, usted mire, agarre la Biblia con el bosquejo en mano, usted pueda ampliar más su conocimiento bíblico. Y como yo le digo, allá afuera, mire, no le den garabato. Así que usted puede pedir los estudios al WhatsApp de Radio Bautista al 7819-1828, 7819-1828, y ahí los hermanos de Radio Bautista me van a pasar su contacto y yo me voy a poner en contacto con ustedes y les voy a explicar cómo es la dinámica. Hoy le hablo a usted que estuvo pendiente de esta transmisión, pero no tiene a Cristo en su corazón. Usted que vio el ejemplo del apóstol Pablo y
Quizás siéntese llamado a predicar el Evangelio. Pues hoy es tiempo de que usted pueda aceptarle como su Salvador personal, a Jesucristo. Si usted quiere que Jesucristo llegue a su corazón, yo le voy a pedir que haga esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar y a resucitar. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si usted ha hecho esta oración, déjeme decirle que ahora usted es un hijo de Dios. Y quiero darle 3 consejos, 3 recomendaciones. 1, consiga un ejemplar de la palabra del Señor. Si no tiene, puede descargarlo desde su teléfono, una aplicación de la Biblia. Número 2, ore. Platique con Dios cualquier momento y dígale a Él lo que usted necesita. Hablar es platicar como usted platica con un amigo. Así usted puede orarle a Dios. Y tercero, le pido que no se pierda de estas transmisiones, de cada uno de los cultos de esta ahora su iglesia, para que pueda alimentarse, pueda fortalecerse en la palabra del Señor. Vamos ahora a entonar nuestra alabanza para finalizar este culto de Amaneciendo con Dios. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por este culto de Amaneciendo con Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, que este día sea de bendición, sea productivo en sus negocios, en sus trabajos, en sus clases virtuales, en lo que ellos emprendan. Bendice el resto del día, bendice el culto de Noche de Amigos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gracias, que el Señor los bendiga, les esperamos en la sintonía de nuestro culto de Noche de Amigos. Bendiciones. Gracias por habernos sintonizado en nuestra Iglesia al Aire. Si aún no conoces de Jesús, esa es la oportunidad para que le puedas aceptar. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Central, en la visión perfecta de Dios.